La psicología norteamericana. Conductismo. Durante los primeros años del siglo XX en Estados Unidos se presenta un periodo de transición en el cual muchos psicólogos manifestaban la necesidad de un cambio en la psicología tradicional. En esta época, la psicología norteamericana se caracterizó por la revisión de los objetivos, métodos, alcance y concepciones fundamentales de la psicología, mostrándose una fuerte tendencia a la incorporación del estudio de los fenómenos más manifiestos del proceso de adaptación, la conducta abierta de los organismos. Se demandaba una nueva sistematización y en este contexto, Watson la plasmó en un programa definido. Antes de que se bautizara el conductismo como la filosofía del ratomorfismo, Watson había reconocido ya la conexión entre psicología animal y conductismo. La experimentación animal fue el primer agente causal de la orientación conductualista del funcionamiento. J. Loeb, maestro de Watson, considera conciencia un término metafísico que designa a fenómenos determinados por la memoria asociativa. Está el mecanismo mediante el cual un estímulo provoca no solo los efectos que su naturaleza y la estructura específica del órgano rentable determinen, sino que provoca también los efectos de otro estímulo que anteriormente actuó sobre el organismo a la vez o casi simultáneamente a hacerlo el estímulo en cuestión. Loeb da énfasis a la importancia explicativa no de las causas internas del organismo, sino a los factores externos. En su investigación doctoral, Watson estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de una rata y la maduración de su sistema nervioso. Utilizó el término desarrollo psíquico, al que definió en términos de la creciente habilidad de los animales para aprender a resolver tareas complejas. Encontró que no existía una correlación necesaria entre el desarrollo neurológico y el psíquico. Los éxitos de sus animales dependían del control del experimentador sobre las necesidades nutritivas y sexuales de estos. Lo más relevante fue la afirmación de que la madurez psíquica no se definía solo fisiológicamente, esta se determinaba conductualmente, al hacer una analogía con los seres humanos que sugiere que la diferencia entre el adulto y el niño es la madurez psíquica, que reside en que éste carece de las experiencias de aprendizaje que el adulto ha acumulado por su mayor edad. El método experimental que utilizó era claro: pretende aislar cada uno de los sentidos corporales de las ratas hasta encontrar aquel cuya pérdida provoca un grave deterioro en la resolución de una tarea. Estudió en primates la conducta de imitación. Se centraba en la obtención de alimento mediante la solución de un problema perceptivo y la manipulación para conseguir la entrada o la salida de una jaula. Su conclusión fue que existía un tipo rudimentario de imitación. Su primer manual de conducta, Una introducción a la psicología comparada, 1914, constituyó un punto final a casi 15 años de investigación experimental con animales. La psicología, tal como la ve un conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y control de la conducta. La introspección no constituye una parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de cuán fácilmente sean interpretables estos en términos de conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce línea divisoria alguna entre el ser humano y el animal. La conducta del ser humano, con toda su sofisticación y complejidad, tan solo forma parte del esquema total de investigación del conductista. Thorndike destaca como uno de los referentes más claros, permanentes y respetados. Él reivindica al psicólogo básico. Esto tal vez se deba porque su carrera destacan como características más básicas la actitud experimental, la simplicidad conceptual, el rigor y la consistencia interna. Thorndike nació el 31 de agosto de 1874 y murió el 9 de agosto de 1937. Estudió en el campo de la psicología educativa, área en la que extenderá gran parte de los conceptos que había desarrollado en sus estudios previos y de la que llegará a ser uno de los científicos más influyentes de su época. Los planteamientos evolucionistas defendidos por Charles Darwin hicieron que la cuestión del estudio del psiquismo animal adquiriera una inusitada relevancia. Los planteamientos requerían necesariamente de la demostración de la existencia de continuidad en todos los órdenes de la naturaleza, morfológico, fisiológico y psíquico.
La continuidad a la que Darwin aludía no era la que se daba entre las especies existentes actualmente, sino entre los ancestros comunes de cualesquiera dos especies que quisiéramos comparar. Siendo del interés de los primeros evolucionistas, el estudio del aprendizaje y los trabajos y la idea de Thorndike acabaron dándole la vuelta a la situación, y el estudio del aprendizaje quedó desvinculado, al menos de forma inmediata, de las discusiones sobre evolución. Thorndike estudió el psiquismo animal tal cual éste se mostraba en la propia acción de ajustes a su medio, y se sirvió de lo descubierto en este terreno para explicar algunos rasgos del psiquismo en nuestra especie. Edward Chase Tolman, junto con C. L. Hall, formaron parte protagónica de la psicología norteamericana durante las dos primeras décadas del siglo XX, donde predominó el conductismo, que carecía de rivales de igual nivel y cuyo punto de vista se había arraigado profundamente en los psicólogos norteamericanos, dejando atrás a la psicología europea. Tolman y Hull tuvieron varios aspectos en común. Ambos pretendían elaborar una psicología general con un sistema teórico amplio y capaz de dar cuenta de la conducta humana y animal, por lo que adoptaron la estrategia de investigación con animales como una vía de aproximación a las leyes del comportamiento humano. Hull buscó una explicación mecanicista de la conducta, y Tolman sostuvo una visión molar de la conducta, entendiéndola como un acto significativo del referido a una meta. La psicología americana en ese momento estaba dividida entre estructuralistas y funcionales, además de aparecer propuestas alternativas como la Gestalt en Europa y el conductismo de Watson en Estados Unidos. El neorrealismo, representado por Holt y Perry, es un movimiento filosófico que aparece en el ámbito anglosajón en los comienzos del siglo XX. Las cualidades mentales de otro organismo son tan objetivas como sus cualidades corporales y, por lo tanto, están directamente presentes más que ser construidas o inferidas ante el observador. Otra de las grandes figuras de la psicología del siglo XX es Skinner. Sus aportaciones hechas a la psicología experimental con el método del condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje se añaden por una parte a su importante obra teórica, que se centra esencialmente en una reformulación de las posiciones conductistas, y por otra una influyente contribución en diversos campos de aplicación como la educación y la intervención psicológica. A manera de conclusión mencionaremos lo siguiente. Cuando Skinner inicia la publicación de sus primeros trabajos, la psicología americana se encontraba en la segunda oleada conductista. Por ejemplo, Hull elaboraba sus modelos formales. Tolman abordaba la cuestión del comportamiento orientado hacia una meta. Todos se invocan con la misma convicción, su relación estrecha con el conductismo. Todos se extraen sus datos empíricos del animal de laboratorio, tomando como modelo reducido y metodológicamente más accesible que el hombre para estudiar las leyes del comportamiento. So here we go again, my friends, we're off on